creo que está grabando. Estamos en la clase de programación con objetos 2 de UNAUR, 15 de octubre del 2025. Ya repasamos un poquito el tema del parcial, del primer parcial, las notas, dónde ver las notas, las dudas que tengan después lo charlamos de manera individual. Y el tema de hoy, en nuestra comisión dos temas, hoy tenemos dos temas de los que tenemos que hablar, y es manejo de excepciones. Supongo que ya habrán leído el material, que no es tan largo, pero es introductorio a lo que vamos a charlar hoy, que es el manejo de excepciones ya de manera un poquito más avanzada. Ahora hablamos un poco de eso. Y el otro tema que tenemos para hoy, si nos da el tiempo, calculo que sí, es una introducción al patrón command. ¿Sí? Es otro de los patrones de diseño que vamos a ver en esta cursada. Bueno, con respecto a excepciones, algo vimos en objetos 1, pero lo vimos muy por arriba. ¿Quién se acuerda algo de excepciones de objetos 1? ¿Qué usábamos en objetos 1 como excepciones? ¿Llegaron a usar el throw exception o algo de eso? ¿O simplemente el self error? ¿Qué se acuerdan? Hagan un poquito interactivo esto, porque si no se van a dormir. Creo que usábamos el Trago Exception, me parece, ¿no? Throw exception. Y sí, me acuerdo que usábamos validaciones también. Sí, validaciones. El testeo de excepciones también. No le pusimos mucho foco en objetos 1 porque si bien las presentamos las excepciones y es un tema que atraviesa a todo el contenido de la materia en objetos 1, la idea es presentar el tema de excepciones como un recurso para poder interrumpir la ejecución de un método cuando se produce una condición inesperada, ¿sí? eh, o esperada, y lanzar una excepción con algún tipo de mensaje al usuario y alguna de esas características que nos brinda eso. Pero bueno, hay un material y ya estamos en objetos 2 y ya estamos trabajando una herramienta, o estamos trabajando en Java, que tiene un poder mucho mayor de manejo de excepciones, y ya podemos hablar en otros términos de qué son las excepciones, cómo manejarlas y qué tipos de excepciones hay, ¿sí? Esto que está acá es un gráfico que ahora lo vamos a ver en el material. Tal vez la primera parte va a ser un poco aburrida, por eso vamos a revisar material, un poco de la documentación que tenemos sobre excepciones. Traten de seguirlo porque lo vamos a ver en un ejemplo práctico, pero es importante que lo vayamos leyendo y vayan preguntando todas las dudas que tengan sobre este documento del que vamos a charlar ahora, ¿sí? Que es Introducción a Errores y Excepciones. Nos vamos a enfocar más en excepciones que en errores, porque ¿qué diferencia hay entre errores y excepciones? Bueno, el error es algo que en general se produce en el hardware, ¿sí? No puedo escribir en un disco, me quedé sin espacio de memoria, es un error más físico, ¿sí? Más irrecuperable. No te puedes recuperar de un error, ¿sí? En la ejecución de un programa no es posible recuperarse de un error. De una excepción es posible recuperarse, es posible atraparla, es posible realizar algún tipo de acción posterior a esa excepción, ¿sí? Em, Siempre cuando hablamos de programación orientada a objetos, sabemos que tenemos un objeto que emite un mensaje y un objeto que recibe un mensaje. Em, Ese mensaje puede ser una indicación para ejecutar algo, o puede ser algo que yo espero del otro, ¿no? El objeto emisor espera del objeto receptor que haga algo o que le responda algo, ¿sí? Siempre hablamos de eso. Ahora, si sucede una falla, si pasa algo en ese mensaje, se produce una excepción. No hablemos de errores, porque errores son, como dije recién, fallas en la ejecución, más a nivel, si se quiere, de sistema operativo, más a nivel de físico, de hardware, etcétera. Hablemos de excepciones, que son cosas que el compilador las puede atrapar y las puede gestionar. Entonces, hablamos de que una excepción es un evento que altera el flujo de un mensaje. O sea, en un mensaje, si se produce algo no, que altera el flujo de ejecución de ese mensaje, entonces tenemos una excepción. Eh, bueno,
son eventos inesperados, ¿sí? Las excepciones, porque en realidad uno puede programar un flujo de un método que vaya, si se da una condición por una rama y si se da otra condición por otra o demás. Cuando no se produce un problema, entonces una excepción, entonces bueno, eso es una alteración del flujo normal del programa. Em, bueno, justamente los lenguajes de programación como Java nos proveen mecanismos para poder capturar y manejar ese tipo de excepciones. Hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Se entiende a qué se refiere? Digo, les tiene que quedar esto. La excepción es cuando se altera o se corta el flujo normal de ejecución de un método. Se quedan con eso y todos entienden esa idea y estamos todos alineados en qué es una excepción. En un ejemplo que puede ser muy que de todos los días y como para entender cómo y en qué caso se puede producir una excepción, supongamos que existe una funcionalidad en nuestro sistema que es pagar con tarjeta de crédito, ¿sí? Dentro de un módulo de cobranzas. Entonces podemos tener un cajero que realiza ese tipo de operaciones. Dentro de esas operaciones, cobrar con tarjeta de crédito, que es podría llegar a ser esto, podríamos llegar a llamar a esa operación cobrar, se pueden ejecutar una serie de acciones. Imprimir la factura en el controlador fiscal, enviar la info a la tarjeta de crédito, informar el pago a contabilidad y actualizar el saldo, ¿sí? Se ejecutan estas 4 acciones dentro de lo que sería cobrar, ¿sí? En principio parece sencillo eh, y algo, digamos, normal, que todo salga bien, pero digamos que todo puede salir mal o algo puede salir mal en este flujo y en este orden de ejecución de esta serie de pasos. Puede pasar que falle la impresora, puede pasar que pierda comunicación contra Gire o contra lo que sea que gestiona mi tarjeta de crédito. Puede fallar el sistema de contabilidad donde tengo que informar el pago y pueden fallar muchas cosas, ¿sí? ¿Qué están descritas acá? Entonces, ¿cómo podemos resolver si tenemos que ejecutar la acción cobrar para manejar ese tipo de errores que se podrían producir en cada una de estas acciones? Bueno, una forma no muy bonita podría llegar a ser esta, que no es la que solemos utilizar en la programación de objetos, pero sería válida, porque de manera estructural, si yo quiero imprimir la factura en el controlador fiscal, puedo preguntar, ¿se pudo imprimir? Entonces sigo con el siguiente paso, enviar la info a tarjeta de crédito. Si se pudo enviar, sigo con el siguiente paso, que es informar el pago a contabilidad. Si se pudo informar, bueno, y así voy preguntando if. Vieron que acá nos gusta ir por lo que no se debe hacer o lo que no nos gusta hacer y después encontrar la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? En cada uno de estos pasos, si se van cumpliendo las condiciones, va todo bien, pero si alguna condición no se cumple, y tenemos que empezar a generar algún tipo de error y después atrapar ese error y hacer lo que tenga que hacer con ese error. Reintentar la operación, bueno, lo que sea que corresponda a cada uno. ¿Me siguen hasta acá? Siguen la idea del ejemplo, ¿no? Porque ahora vamos a ir desarrollando un poquito este ejemplo para poder trabajar excepciones a partir de este caso. O algo similar, lo vamos a hacer mucho más simple. Pero bueno, no vamos a implementar todo esto. Bueno, if, else. Horrible, asqueroso. Pero es un mecanismo que nos podría permitir detectar y gestionar errores o excepciones. Pero bueno, por supuesto que se nos pierde la lógica en un montón de if y else que no es la forma en que nosotros queremos. Las excepciones permiten manejar ese flujo principal a través de una estructura que lo manejaba Wollock, pero lo dejamos para objetos 2 porque no nos interesaba profundizar ahí en el manejo de excepciones, pero ahora sí. ¿Conocen lo que es el try catch? ¿Alguien quiere sumarse y contar un poquito que tenga experiencia? Si no, lo cuento yo, pero yo para que se haga un poquito más dinámico y no sea tan aburrido. ¿Saben lo que es el try catch? ¿Alguien se juega o se anima? Si no, voy, ¿eh? ¿Alguien lo usó? ¿Lo Creo que conocen? try era intentar, es como intentar ejecutar ese código, Sí, y catch sería como si fuese una alternativa condicional, ¿no? Que veíamos en estructurada o algo claro, parecido. exacto. En realidad catch es atrapar,
¿sí? Es atrapar, digamos. Try, ahí lo definiste muy bien, es intentar. En lugar de manejar una estructura de este estilo, multicondicional, multialternativa, para lo que es el manejo de excepciones, ¿sí? Porque en este caso, en este ejemplo, se pueden producir muchas excepciones, como hablábamos. Puede fallar la impresora, puede fallar la tarjeta de crédito, pueden fallar muchas cosas. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de manejo de excepciones? En la programación con objetos, normalmente lo que hacemos, igual no siempre hay que usar try catch, lo vamos a ver de varias formas, pero la forma tradicional es intentar las operaciones de cobrar, try, intento en el orden en que se tienen que ejecutar estas operaciones. Ven que acá está casi como puesto en pseudocódigo, esto no es código Java, pero es la idea, ¿no? Intentar ejecutar esto y esto, ¿sí? Y luego atrapar excepciones. Y es muy importante el orden. Catch es atrapar. Es muy importante el orden en que se atrapan las excepciones, porque se tienen que atrapar exactamente en el orden en que yo quiero luego tomar una acción en consecuencia de eso, ¿no? Porque no es lo mismo primero atrapar un error en la actualización del saldo que atrapar un error en imprimir, porque claramente si yo no pude imprimir, que es lo primero que hace el proceso de cobrar, no voy a hacer algo que corresponda a una falla posterior o una excepción posterior en el saldo del cliente, porque de hecho podría tener varios problemas de este tipo. Entonces, ¿de qué forma voy a ir atrapando los errores? Del más específico al menos específico, es decir, del menos general al más general. Después lo vamos a ver con ejemplos prácticos, pero eso como para que les quede del menos al más, o sea, del menos general al más general, o del más específico, ¿sí? Al menos específico. Sigamos un poquito charlando sobre esto y después ya nos metemos a armar algún ejemplo porque va a ser un embole verlo acá en el documento. Pero necesariamente hay que leerlo, sí o sí hay que tener esta documentación de apoyo. Bueno, la estructura general entonces del bloque de código encerrado y lo que tiene que ver con el try catch es intentar las operaciones, o la operación, puede ser una sola, intentar la operación, el código y después atrapar la o las excepciones que se puedan producir en ese intento de ejecución de código, ¿sí? Hasta ahí vamos y lo vamos a implementar después en algunas excepciones. Antes tengo que hablar un poquito de la jerarquía porque Java maneja dos tipos de excepciones, ¿sí? No nos vamos a meter con el tema de error porque es algo más de hardware. Y no vamos a programar errores, pero sí vamos a trabajar con excepciones. Eso sí. Este es el gráfico que está puesto en la semana 10. Bueno, esto es la jerarquía de clases, ¿no? Objetos, después esto es lanzable, o sea, dentro de la clase, o sea, lanzable hereda de objeto, y después de la clase throwable o lanzable, hereda la clase exception, ¿sí? Es una clase también dentro de Java. Bueno, ahora la clase exception, que justamente es la que lanza una excepción cuando se interrumpe el flujo normal de ejecución de un método, tiene de dos sabores. Hay dos tipos de excepciones. Hay excepciones chequeables, que son excepciones que ya están, si quieren, entiéndanlas como ya programadas o ya vienen incluidas, que por eso se llaman chequeadas, ¿sí? Chequeadas dentro del lenguaje, y de hecho Java tiene excepciones chequeadas. La mayoría de los lenguajes ya casi ni usan excepciones chequeadas, porque tienen algunas desventajas que las vamos a ver ahora en un ratito. Y después tengo, o sea, chequeadas, que vamos a enumerar algunas, son muchas, vamos a enumerar algunas de las excepciones chequeadas, y después otras excepciones que son de runtime exception, que son de excepciones de tiempo en tiempo de ejecución, ¿sí? Que esas son no chequeadas. Y que también heredan de exception, y después de esas excepciones no chequeadas, nosotros podemos a su vez generar nuevas excepciones. ¿Qué significa eso?
que el sistema que nosotros vayamos a construir va a tener un montón de validaciones y de situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que interrumpir el flujo si se produce algún problema, ¿sí? Bueno, no está bueno a veces si hay un problema, no sé, qué sé yo, con un monto o una división por cero o alguna operación que no corresponde, que el usuario vea un mensaje raro, un mensaje en inglés, un mensaje de una excepción que no va a entender. Entonces nosotros podemos escribir nuestras propias excepciones que hereden de Runtime Execution y después ponerle un mensaje un poquito más amigable para el usuario e incluso después indicar alguna acción adicional, ¿sí? Por lo tanto, que nos quede esto. Hay excepciones que vienen dentro del compilador de Java. Algunas están chequeadas, que ya vienen escritas con su propio código, que ya están programadas y preparadas. Hay otras que son excepciones en tiempo de ejecución, ¿sí? Que nosotros las podemos sobreescribir y definir nuestros propios mensajes y algunas otras cosas, ¿va? Hasta ahí vamos, ¿entienden esta jerarquía? Son clases también, ¿eh? Clases que heredan de clases. ¿Sí? Acá hay excepciones chequeadas que heredan de exception. Acá hay una clase runtime exception que hereda también de exception. Y acá abajo van a estar las que nosotros vayamos a definir luego, ¿sí? Bueno, y acá un poquito escrito lo que dice en el gráfico este. Errores no las podemos manipular, aplica fallas graves de la máquina virtual o que en general son fallas de hardware, ¿sí? La máquina virtual se refiere a la máquina virtual de Java, la máquina de ejecución, que es el que se encarga de la ejecución de nuestro programa. Y después tenemos la clase exception, que es el evento genérico que altera el flujo normal, que es lo que hablábamos. Cuando se altera el flujo normal, tenemos la clase exception, ¿sí? Y tenemos algunas excepciones chequeadas o ya incluidas, como por ejemplo IO exception. Esto vendría a ser una excepción de, ¿saben lo que es IO? IO, entrada, salida, input, output, son chequeadas estas, ¿sí? SQL exception, son excepciones que ya vienen, ¿sí? Timeout exception, class not found exception, son todas chequeadas, ¿ok? Las podemos atrapar y podemos hacer cosas con esas excepciones, por supuesto que sí, pero tienen algunas cuestiones que vamos a tener que considerar ahora cuando empecemos a ver algunos ejemplos prácticos. Y después están las de runtime exception, que es un caso particular que redefine, o sea, por supuesto como hereda de exception, redefine el comportamiento estándar que tiene la clase exception, ¿sí? Para que sean no chequeadas. Ejemplos de subclases de runtime exception, por ejemplo, cast exception, cuando queremos castear, o sea, transformar de un tipo a otro tipo, empty stack exception, illegal argument exception, entre otras, ¿sí? Bueno, y después están las excepciones de negocio de programa, que esas son las que vamos a programar nosotros, ¿sí? Vamos a programar excepciones de negocio y excepciones de programa. ¿Cuáles son las de negocio o de dominio? Y ocurren en el uso de la aplicación, ¿sí? Cuando el usuario está usando la aplicación, nosotros vamos a programar algunas excepciones, como por ejemplo, no sé, si es un sistema de cuenta corriente, no hay saldo en la cuenta corriente, no hay stock en el producto que querés facturar, etcétera, ¿sí? Y las excepciones de programa, algunos casos o ejemplos que vamos a tener que programar como excepciones dentro de nuestro programa que no hacen directamente al usuario, pero sí a la ejecución del programa y el que está viendo qué es lo que está pasando con ese programa. Por ejemplo, falló el acceso a la base de datos, hubo una división por cero, no se puede castear, o sea, ¿sí? Todas estas que las vamos a poder definir nosotros heredando de alguna otra excepción existente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la naturaleza de los ambos tipos de excepción? O sea, las chequeadas y no chequeadas. Perdón, las excepciones de negocio o de aplicación.
Por ejemplo, valorizar un producto o seleccionar un producto alternativo para facturar. Estas son las acciones que vamos a poder tomar a partir de que se lance alguna excepción. Porque la idea, ¿cuál es? Al lanzarse una excepción, después podemos nosotros tomar acciones alternativas, ¿sí? A partir de esa excepción y no simplemente cortar el flujo. Y esa es la idea después, dentro del catch, cuando atrapemos la excepción, definir un flujo alternativo dentro de la ejecución de nuestro programa. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a generar una excepción? Vamos a poner un ejemplo y ahora el ejemplo que está puesto acá es de un Java histórico, viejísimo, pero no importa, creo que nos va a servir para explicarlo. Después cuando lo implementemos en un caso concreto lo vamos a hacer un poquito más claro con un Java un poco más moderno. Por ejemplo, acá el ejemplo que menciona es la compra de un cliente, donde si el cliente tiene un saldo insuficiente para pagar, realiza la compra, en caso contrario tengo que rechazarla. O sea, si tiene saldo para hacer la compra, voy a permitir la compra, y si no, voy a lanzar una excepción. Acá donde dice int, nosotros no usamos datos primitivos. Esto es de un Java viejísimo, este ejemplo que pegaron acá. Porque ya lo veo que me van a decir, pero me pusiste comentario que estoy usando datos o tipos de dato primitivo en el parcial. Alguien va a saltar y lo va a decir, díganlo porque si no creo que se cortó. Y dígame si les llegó el mensaje con los datos primitivos o objetos. ¿Están ahí todavía? Veo que hay varios Sí, conectados acá. creo Sí, sí. que a mí me llegó en el seguimiento, en la planilla de seguimiento, un mensaje así, creo. Ok, perfecto. Bueno, a los que usaron datos primitivos tanto en la definición de los atributos, en la definición de los métodos o en el momento que tienen que retornar el valor de un método, no estamos retornando datos primitivos. Y en este caso, como está usando un atributo saldo, está definiendo como int, esto es un dato primitivo, nosotros usamos integer. La palabra integer en mayúscula, que es el objeto integer, ¿sí? Que hereda del objeto integer, o es de tipo integer, de objeto integer. No usamos datos primitivos integer, ¿sí? Pero bueno, tomen el ejemplo como que acá dice integer, ¿sí? En este caso, la clase cliente tiene un atributo saldo y define un método que es comprar. Y tiene recibe como argumento un monto también integer. Acá donde dice int, lean en mayúscula integer, ¿sí? No int como dice acá, no estaría del todo correcto. Bueno, entonces, nosotros podemos programar en nuestro código, si por ejemplo el saldo es menor al monto, entonces podemos lanzar una excepción, y esta es la forma en que se lanza una excepción. Throw, creamos un objeto de la clase new, de la clase sin un mango exception. ¿Qué es sin un mango exception? Por supuesto que no es una excepción que viene programada en Java. Pero sí puede ser una excepción que programemos nosotros, porque queremos lanzarle un mensaje al cliente diciéndole no tenés saldo para poder realizar la operación, ¿sí? Pero este sería el método y la estructura y la forma en la cual lanzamos una excepción. Luego la vamos a atrapar y vamos a hacer otras cosas con esa excepción. Pero esta sería la modalidad en la que si se produce una situación controlada en nuestro código, como en este caso controlada es porque el saldo es menor al monto, entonces podemos lanzar una excepción. Precisamente ¿para qué? Para cortar la ejecución de este método comprar. ¿A quién le tira la excepción? Tira la excepción al objeto que envió el mensaje, ¿sí? Y se va guardando en la pila de stack del trace encadenamiento de mensajes, que esto es lo que después lo vamos a ver mismo por consola cómo va quedando esta información. Y este new sin un mango exception es un objeto de la clase sin un mango exception. O sea, a partir de este new se crea una excepción nueva de esta clase. Y para poder modelar las excepciones, lo que tenemos que hacer es justamente crear una clase. En este caso, si queremos mandarle un mensaje al cliente, vamos a tener que programar una clase que se llame sin un mango exception que herede de runtime exception. Lo vamos a hacer ahora mismo, ¿sí? Ahora lo vamos a programar para que no sea tan aburrido esto. Que sería del estilo, creo una clase con este nombre, le pueden poner el nombre que ustedes quieran a la clase, que extienda de runtime exception. E incluso nosotros vamos a redefinirle el mensaje para que
Bueno, para que nos dé un mensaje diferente, ¿no? Y que no quede simplemente con un mensaje que sea error en tiempo de ejecución. Van siguiendo hasta acá, ¿no? Lo hacemos como para que no sea tan aburrido la lectura del mensaje y después vamos evolucionando nuestro código. Voy a hacer acá una breve pausa en el documento. Ya creo que tengo acá un visual abierto. Sí, tenemos un visual y vamos a crear un nuevo proyecto Java y vamos a hacer algún código así como muy básico para empezar a lanzar excepciones. Eh, bueno, entonces, creamos un proyecto nuevo de Java. Vayan haciéndolo ustedes, ¿eh? También, así van probando y van probando algunas cositas, cómo va quedando las excepciones. Si se traba por momentos el audio o ven que se pone medio fiero, me avisan. Lo digo porque, bueno, los recursos de esta máquina son limitados. Creamos un proyecto Maven. Ahí va. No arquetipo. No vamos a usar ningún arquetipo. Recuerden que siempre hacemos ar.edu.unaur.objetos2. Y vamos a llamarle a este proyecto excepciones. ¿Sí? Y le ponemos así como para exception, que quede más cheto en inglés. Bueno, elegimos la ubicación. Vamos a ponerlo acá, ¿sí? En objetos 2. Bueno, no abro objetos 2 porque tengo un montón de proyectos dentro de esa carpeta, así que vamos a hacer un open folder desde acá y abrimos el proyecto que acabamos de crear, que se llama exception. Abrir. Bueno, ahí estamos. Ahí se genera todo. Voy a apagar esto. Voy a apagar el copilot que se pone denso. Vamos a sacarlo de acá. Ok, bueno, me voy a traer lo que necesito del POM, ¿sí? Por si corremos algunos test, que no creo que nos dé para correr mucho test hoy. Nos vamos a enfocar más en tema test la semana que viene. Estoy usando la versión 21 de Java, así que voy a dejarlo acá. Y tengo acá en otra ventana, en otra pantalla, tengo otro archivito POM. Me voy a copiar y me voy a pegar la parte que corresponde em, a las dependencias y a los plugins, ¿sí? Em, Así que ustedes, si pueden, hagan lo mismo. Así les queda. No estoy viendo si alguien está escribiendo algo en el chat. Les voy a pedir que por favor alguien haga de alcahuete o de vocero si algo tienen que preguntar por ahí. Pero hasta acá supongo que me van siguiendo. Vamos a guardar esto. ¿Sí? Bueno, ya estamos como para arrancar. Esperen que... yes. Upgrade now. Se va a poner un poquito lento porque estoy compartiendo, pero ya estamos. Creo que estamos bien. Bueno. Vamos a hacer A ver, el caso de ejemplo que vamos a programar, hagamos una cuenta, ¿les parece? Una cuenta corriente, como en el caso que veíamos acá, ¿no? En lugar de cliente, vamos a hacer una clase cuenta, que esa clase cuenta tenga
no sé, un método que sea comprar, que reste de la cuenta, un método que sea o depositar y un método que sea retirar para poder hacer movimientos sobre la cuenta. Pero arranquemos primero por hacer un método que me permita hacer un retiro, ¿sí?, de la cuenta. Por ejemplo, retirar. Y si queremos retirar más de lo que tiene como saldo la cuenta, bueno, que lance una excepción. Entonces hagamos una clase bien básico que sea cuenta. Cuenta, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, y esta clase cuenta le definimos un atributo, vamos a hacerle doble, ¿no? Doble, que sea saldo, ¿sí? Y vamos a definir, no sé, le ponemos un valor inicial para no hacer tanto lío ni nada. Tenemos un atributo saldo que arranca en 100, ¿sí? Y vamos a hacer un método público que sea retirar, ¿sí?, y un monto, ¿no? Monto, que sea retirar un monto. Bueno, bien, entonces, si el saldo, bien sencillito, ¿sí? Si el saldo es menor al monto, acá es donde vamos a lanzar una excepción, ¿sí? Entonces, hacemos un throw. Esperen que se me fue. Throw new. Y hagamos una excepción que se llame sin un mango exception, ¿sí? Por supuesto no existe. No existe todavía esta excepción. Y la vamos a hacer. ¿Qué se suele hacer cuando se diseña un sistema escrito en Java, por ejemplo, donde yo tengo que programar varias excepciones para varias situaciones, ¿no? Porque de hecho se usa eso. Vos tenés en tu programa que se pueden producir varias excepciones. Conviene hacer un package que sea excepciones, ¿sí? Vamos a llamarle except, para no repetir, except. Y ahí adentro, o exceptions, vamos a ponerle exceptions. Y dentro de este package vamos a hacer una nueva clase que se llame sin un mango exception, ¿sí? Perdón, esto va así sin paréntesis. Ok, bueno, como dijimos, nosotros queremos que nuestra excepción, por el caso que mostramos acá, herede o extienda de runtime exception. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Extends runtime exception, ¿sí? Bueno, hasta acá le cambiamos el nombre, ¿sí?, a la excepción. Si ustedes analizan y revisan los constructores que tiene runtime exception y después buscan la documentación, van a ver que tiene varios constructores. Incluso nosotros podríamos redefinir un constructor para esta excepción para cambiarle el mensaje, porque de por sí el runtime exception, el mensaje que tiene, no es muy amigable para el usuario. Bueno, así que vamos a redefinir el mensaje. Eso lo hacemos a través de un super y le pasamos como argumento el mensaje que queremos. ¿Y qué mensaje le podemos poner acá? Hablen, abran micrófono, escriban, den alguna señal de vida de que todavía Saldo están ahí. insuficiente o no hay suficientes fondos. No hay suficientes saldo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, de este modo estamos llamando a
a la superclase runtime_exception y le estamos pasando como argumento el nuevo mensaje, ¿sí? Que queremos que nos muestre esta excepción que programamos nosotros. Bueno, hasta acá vamos a importar la clase SynUnMangoException para que sepa que la vamos a usar. También ustedes le pueden pasar acá el mensaje si quieren, ¿no? Si quieren que SynUnMangoException diga otra cosa. Pero o lo hago acá o lo hago del otro lado, ¿sí? Si quieren ponerle acá el precio, o sea, ahora me va a chillar porque está puesto del otro lado, ¿no? El precio, bla, bla, bla. ¿Sí? Si ustedes hacen esto acá, entonces acá en SynUnMangoException debieran no hacer esto, ¿sí? No llamar al super. Pero bueno, lo vamos a dejar así o redefinir el constructor para pasarle un mensaje, ¿viste? O sea, sería así. Si quieren pasarle un mensaje, en ese caso acá tendríamos que hacerle el constructor que sea public sin un mango exception, ¿sí? Como redefino el constructor con un string, ¿no? Mensaje. Bueno, y ahí le cambio el mensaje. Pero vamos a la simple. No la vamos a complicar. Lo vamos a dejar con esto y acá, porque si no vamos a hacer muchas cosas a la vez y no se va a terminar de entender la idea. Ahí está. ¿Sí? El constructor no recibe ningún argumento, por lo tanto, nada. Crea una instancia de la clase SynUnMangoException que hereda de runtime_exception. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando ejecutemos esto? Bueno, va a cortar la ejecución. Por lo tanto, ¿cómo seguiría ahora el código? Ayúdenme porque tengo que poner un else acá. Sí. Toca hacer Sí. esto, else. Creo que no haría falta, ¿no? Exacto, no haría falta. ¿Por qué no haría falta? Porque como Porque- contamos, cuando se lanza una excepción, Se corta el flujo. se corta el flujo. Entonces, Claro. esa es la parte importante que me interesa que les quede, ¿no? De lo que estoy mostrando acá. Vamos a ver muchas cosas importantes que quiero que les quede, pero esta es la primera. Yo acá no tengo que poner un else. Nunca se va a ejecutar la parte de acá abajo si se produce una excepción. Y eso es lo que tiene de bueno las excepciones, que te corta el flujo. Vos después la podés atrapar y hacer otra cosa, ¿sí? Pero eso es lo interesante de trabajar con excepciones, porque vos venís acá y abajo podés tener un return, podés tener un montón de cosas, pero si se produjo una excepción y vos programaste la excepción, se cortó la ejecución del flujo del mensaje retirar, ¿sí? Acá yo puedo hacer directamente saldo igual a saldo menos monto, ¿sí? Sin ningún problema, porque yo me aseguro que si el saldo es igual o mayor al monto, entonces puedo ejecutar esta operación. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bueno. Vamos a probarlo, a ver cómo quedaría esto. Hagamos otro como para poder jugar un poquito, pues solo retirar. Hagamos un método. Profe, le hago una sea, consulta. ¿Por qué el sin un mango exception le salta en rojo? ¿Es por algún error o es porque al ser una clase de exception te lo marca en rojo? no, ¿qué? ¿Acá decís vos? Claro, lo marcaba ahí ¿ves? Espera que, a ver. Espera, ¿por qué? Ah, porque pará. em, es el constructor el que... Esto es el constructor, perdón. Esto está mal. Disculpen. Esta es la clase. Yo tengo que implementar el constructor con el super, ¿sí? ¿Cómo implemento el constructor? Sin un mango exception. Y ahí le mando el super.
ahora sí. Sí, estaba erróneo el código. Gracias por avisarme. Me había olvidado de definir de que lo que estamos definiendo acá en la clase es el constructor. O sea, estamos llamando al super de runtime exception y le estamos pasando como argumento el mensaje que queremos que tenga nuestra clase sin un mango exception. ¿Sí? Me había olvidado de la línea de código donde definía el constructor. Por eso. Ahí, ahora sí no de error. Ahí está bien. Estaba mal hecho el código. Ahí tomen foto de esto, ¿eh? Ven que ahora ya no tira error. Ahora ahí está correcto. ¿Está? ¿Quedó? ¿Entendieron el problema? Me había olvidado de escribir el nombre del método. Había puesto el super, pero no le había puesto el nombre del método del constructor de la clase sin un mango exception. Bueno. Tenemos un método retirar y hagamos un método que sea, no sé, depositar para poder jugar con subiendo y bajando el saldo. Void depositar. Vamos a también que sea doble. Un monto. Y acá sí, acá no validamos nada. Acá le decimos saldo igual a saldo más monto. ¿Sí? Bueno, veamos cómo se ve todo esto, ¿no? Cómo queda lanzada la excepción y después vemos cómo podemos atrapar esa excepción para hacer cosas, que es la idea de lo que tenemos que ver hoy. Usemos el main para imprimir algunas cositas en la terminal y poder ir viendo cómo va la ejecución. Esto, chau, esto lo volamos. O podemos aprovechar, sí, esto, chau, lo volamos. Dentro del método main, de la clase main, vamos a hacer una cuenta, porque la cuenta no la hicimos como un singleton, así que vamos a crear una instancia de cuenta que se llame cuenta. ¿Sí? Hacemos un new cuenta. ¿Estamos? La cuenta tiene un saldo y ese saldo inicial es 100, ¿no? Veámoslo por consola, por las dudas. System out. Hagamos un println. Y acá pongámosle, no sé, saldo inicial. Pesos. Hacemos un más. Bueno, tenemos que hacer el getter de cuenta, ¿no? Get saldo no está. Vamos a cuenta. Vamos a implementar el getter de saldo. Getter. Ahí está, ¿sí? Ahí tenemos el get saldo. Depositemos, ¿sí? Cuenta, punto, depositar. Tenía 100, vamos a pasarle otros 100. ¿Sí? Y ahora ver que mi mouse está medio revirado. Saldo actual debería darnos el saldo actualizado. Después nos vamos a pasar para que le arroje la excepción. Pero esto debería, si hicimos la cosa bien, debería correr. ¿Sí? A ver. Estamos, ¿no? O sea, tenemos un saldo inicial de 100, que es como arranca la cuenta. Depositamos. Le pedimos nuevamente el saldo y 200. ¿Sí? Bueno, ¿cuál sería el camino ahora para ver un poco el tema de excepciones? Si alguien me está siguiendo todavía y no se quedó dormido y está haciendo algo en paralelo, ¿qué harían ahora?
Si queremos chequear la excepción. ¿Un retiro? Hagamos un retiro. Cuenta, punto, retirar. ¿Y cuánto le ponemos para que arroje una Y excepción? 300, porque Y tenemos pongámosle 200, ¿no? 300, exactamente. 300. Bueno, ¿qué va a pasar? Debería cortar la ejecución del flujo y arrojar el mensaje que le programamos en la excepción, ¿sí? Que es este de acá. A ver si pasa eso. Bueno, entonces saldo inicial 100, saldo actual 200. Cuando ejecutamos la operación, listo, arroja en main el mensaje con lo que le programamos. No hay suficiente saldo, ¿sí? Fíjense que es justo lo que queríamos que pase. ¿Hasta acá vamos bien? Cortamos la ejecución del flujo. Todo lo que siguiera a continuación, si yo ahora le vuelvo a pedir el saldo actual acá. ¿Qué saldo? Fíjense, saldo inicial, saldo actual, saldo actual. Si yo ejecuto ahora, ¿lo va a mostrar este saldo? No debería. No debería, ¿sí? Probemos a ver si es verdad. No debería, de hecho no lo muestra. Cortó la ejecución, ¿sí? Hasta acá cortó la ejecución. Bueno. Controlemos este tema del saldo para que pase otra cosa, no solo que arroje una excepción, sino programemos algo que nos permita, no sé, ponele, si vos querés ahora hacer un retiro, el caso de ejemplo que se me ocurre es, dejemos que retire hasta toda la plata que le quede, ¿sí? O sea, vos mandás un retiro, por más que le mandes 1.000.000 como retiro, te va a retirar lo que tenés. O sea, que justamente haga un try, que intente hacer un retiro por el monto que le pasamos, y si se produce una excepción de que no hay suficiente saldo, que retire lo que tiene en la cuenta. Podría ser, ¿no? Una acción válida para un caso de este tipo, un caso de negocio. ¿Me siguen, no? Lo Sí. que vamos a hacer. Ujú. Bueno, eh, vamos a dejar el método retirar y para que se vea un poco y dejemos más puro el código del try catch, lo voy a hacer en otro método, ¿sí? Igual se puede hacer en el otro, pero lo voy a dejar para que se vea bien. Uno que sea extracción, ¿sí? Extracción de la cuenta. Vamos a poner un doble. También nos movemos con un monto. ¿Sí? Bueno. Wallock también lo tenía, pero no lo usamos. Qué lástima. La estructura que nos dice el documento es que tenemos que hacer algo como esto. Vamos acá. Era try. Las operaciones que tenemos que hacer. Y luego atrapar el error. Y hay otra palabrita más que es que no está acá, que es finally, que ahora les cuento para qué sirve, que es como que esto se divide en try, catch y finally, ¿sí? Pero ahora lo explico. Ahora vamos acá. Puede ser que sea para salir de la interrupción, el finally. Claro, exactamente. El finally se ejecuta siempre. Se ejecuta siempre, independientemente de que vos hagas un return o hagas lo que sea dentro de tu bloque de código del catch. Y ahora, y es muy útil, muy útil. O sea, la estructura es try, bloque de código, ¿sí? Después viene uno o varios catch, ¿sí? Y acá tenemos que poner la excepción. Ahora lo hacemos, ¿eh? Esto va a tirar error por todos lados, pero que quiero capturar, ¿sí?
Y acá puede haber otro catch y otro catch y otro catch, ¿sí? ¿En qué orden? Y acá va otra excepción a capturar. ¿Sí? Yo lo escribo así para que se entienda, no es la forma en que se hace, ¿no? Y después, finally, con el doble L. Finally, y acá viene otro bloque de código, que se va a ejecutar siempre, independientemente de lo que pase acá. Es opcional el finally, ¿sí? Si quieren no lo ponen, pero es muy útil ponerlo, porque imagínense que acá, no sé, dejaron abierto un archivo o están leyendo una base de datos y necesitan cerrar un archivo o ejecutar una acción siempre independientemente de lo que pase. Entonces eso va acá, en finally. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, Esta sí. parte se ejecuta siempre, ¿sí? Haya o no excepción. ¿Está bien? Ujú. Bueno, Sí, de hecho es algo que se hace bastante para el tema, sí. por ejemplo, de transacciones y todo ese tema. Ujú, Siempre en el finally se trata de cerrar la conexión, cerrar la transacción, digámosle. claro, exacto. Bueno, voy a borrar porque vamos a usar solo un catch, nada más acá. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se hace. Bueno, en este caso lo que vamos a intentar es justamente hacer una operación de retiro, ¿sí? Que es la que me puede llegar a devolver una excepción. Entonces, llamemos a retirar, ¿sí? Al método retirar. A mí me gusta usarlo con el dis. Yo no sé si también se puede obviar esto, pero a mí me gusta indicar el objeto que recibe el mensaje. Es muy canónico lo mío. Eh, ¿Qué mensaje vamos a pasar acá? Retirar. ¿Qué vamos a retirar? El monto que viene acá, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a intentar cuando llamemos a extracción o extraer. Vamos a poner extraer, porque no me gusta extracción. Es extraer. Extraer. Cuando llamemos al método extraer, le vamos a pasar un monto. Incluso este método retirar lo podríamos hacer privado después. Pero bueno, no importa. Es para el ejemplo, ahora da igual. Cuando llamemos al método extraer con un monto, va a intentar ejecutar esto y todas las otras acciones en el orden que corresponda. ¿Estamos? O sea, si son varias las cosas que tiene que ejecutar, como el ejemplo que vimos en el documento, que era imprimir, ¿sí? Vuelvo un cachito a lo que estaba acá. Imprimir la factura en el controlador fiscal, enviar la info en la tarjeta, informar el pago a contabilidad, actualizar. Todo eso va dentro del bloque try, ¿sí? En este ejemplo lo vamos a hacer con uno solo para no complejizarlo y poder explicarlo conceptualmente como es, pero por supuesto que después en ejercicios más adelante que hagamos, donde usemos mucho y más excepciones, esto va a ser un poquito más grande. Y en el orden en que corresponda. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar esto? Va a intentar ejecutar esto. ¿Sí? Si se produce una excepción, la excepción la voy a atrapar acá. ¿Sí? Acá se puede producir una sola excepción, pero imagínense que si tengo varias acciones se pueden producir varias excepciones y yo las tengo que atrapar en el orden de negocio que corresponda y según las acciones que tenga que tomar a continuación. ¿Qué es lo que voy a atrapar? La excepción que quiero capturar. ¿Y cuál es la excepción que quiero capturar? ¿De qué tipo es la excepción que quiero capturar? Está arriba, ¿eh? Sin un mango. Sin un Exception. mango, ¿sí? Esa es la excepción. Es de tipo sin un mango exception. Y le vamos a poner acá algún nombre que sea, bueno, E le ponemos, ¿no? O sea, la excepción E es de tipo sin un mango. Esta es la excepción que va a atrapar. E es el objeto que va a recibir si es que se produce y pasa por este bloque de código donde hace el new exception, ¿sí? El objeto de excepción que vamos a atrapar dentro del catch es E,
¿sí? Acá le pueden poner el nombre que quieran, puede ser puede ser excepción, puede ser la excepción que atrapé en no sé qué. ¿Me siguen, no? Sí, sí. Sí. Bueno, em, si yo atrapo acá esta excepción así como está y no hago nada, em, no, digo, no va a hacer nada. De hecho, si yo lo ejecuto así, ahora el método extraer, eh, no va de hecho, no va a lanzar la excepción, y porque quedó atrapada y no va a hacer nada. O sea, fíjense que así como está, si yo ahora en lugar de llamar a retirar, llamo a extraer, fíjense lo que va a pasar. Retirar no, vamos a decirle extraer. ¿Sí? ¿Qué creen que va a pasar ahora? Arriesguen, porque esto es la mejor forma es viendo, mirá, yo pensaba que iba a pasar esto y está pasando otra cosa. O si le pegaron, joya, le pegaron. ¿Por qué le pegaron? ¿Qué creen que Para va a mí no le va a ocurrir? pasar nada, profe. Porque no le Se, pusimos nada dentro del exception. Claro, o sea, no va a lanzar la excepción, porque la atrapé. Es como, viste, nada, tomá, acá te revoleo esto y no te pegó en la cara, viste. La agarraste antes de que te pegue en la cara, ¿sí? Entonces, claro, listo, la atrapaste la excepción. Mirá, si corremos ahora el código, ¿cuál es mi saldo actual? 200. No hizo nada. O sea, Ujú. ¿qué pasó con esto? Con el método extraer 300. No, Claro, no cortó el flujo, digamos. claro, porque no hice nada con esa excepción. La atrapé y nada más. No hice nada. De hecho, si yo emitiera el mensaje, emitiera solamente un mensaje con esa excepción, no va a pasar nada. Digo, que tal vez ni siquiera el usuario lo lee ese mensaje, si no tomo una acción adicional. Por eso, acá ya estamos manejando la excepción y estamos haciendo algo con esa excepción. Si se produjo la excepción, puedo emitir un mensaje al usuario. De hecho, estaría bueno mandarle un mensaje, un systemout, system.out, hagamos un println. Y ahora, ¿qué mensaje le voy a mandar? Y la excepción ya me sabe decir. ¿Quién es la excepción acá? En saldo insuficiente sería. Claro, La pero E, ¿no? ¿cómo se llama acá la excepción? El parámetro sería la E, ¿no? Sería la E. La excepción acá es E. Bueno, y esto es, las excepciones me saben decir su mensaje, ¿no? Hay un método que entiende las excepciones que es getMessage. Hay otras más, getCause, getClose, que es un montón. Pero por ahora nos vamos a centrar en este, getMessage. Bueno, yo tendría que hacer tendría que cortar acá o hacer otra cosa. Por ahora vamos viendo qué es lo que va pasando. Atrapé la excepción, ¿sí? O sea, la excepción se produjo porque se creó un objeto de tipo excepción, pero no cortó la ejecución. De hecho, sí cortó la ejecución, porque esto no lo hace, no lo hizo, ¿sí? Esta parte del código de retirar no se ejecutó. ¿Vieron cuando mostramos acá? No se ejecutó esta parte del código. Porque si no le tendría que haber restado los 300 que le pasé como monto. ¿Sí? Esta parte no se ejecutó. Lo que hizo fue imprimir el saldo en la siguiente línea de ejecución que era acá, ¿no? Que era imprimir de vuelta el saldo. Es como que hice extraer, no hizo nada, ¿sí? O sea, se produjo una excepción, la excepción se atrapó, no se indicó ninguna acción a través de lo que iba a pasar con esa excepción y siguió con la ejecución, pero de acá, del main. No siguió con la ejecución del método retirar. ¿Me entienden, no? ¿Me siguen? Acá cortó la Sí. ejecución. Lanzó la excepción, cortó la ejecución, ¿sí? Pero acá, nada. No hicimos nada. Ahora mostremos un mensaje para ver cómo sigue esto. Ahí lo grabé, dije, bueno, si se produce la excepción, haceme un system out con getMessage de la excepción. La excepción se llama sin un mango exception. Y ahora ejecutemos de vuelta. ¿Qué creen que va a pasar? A ver, ahora. Arriesguen.
Te va a saltar el mensaje, la excepción del método de retirar. Va a imprimir el mensaje de va a imprimir el mensaje programado en la excepción, ¿sí? Y después me va a mostrar el saldo. Fíjense que ejecutó todo. Perdón, no ejecutó todo. El método que está acá, retirar, lanzó la excepción, no ejecutó esta parte del código. Queda claro que no la ejecutó, ¿no? Sigo logrando lo que quería, que es cortar la ejecución del flujo, pero ahora tengo cierto control sobre lo que pasa a partir de esta excepción, ¿sí? De esta excepción en particular, ¿no? Sin un mango. Y vamos a hacer algo además, como ejemplo, ¿no? En caso que habíamos dicho que íbamos a hacer con esto. ¿Se acuerdan lo que dije hace un ratito? Que queríamos que pase si lanzaba la excepción de que no le alcanzaba el saldo para retirar la cantidad de plata indicada en el monto. ¿Qué podemos hacer acá? Que retire lo solicitado, Que digamos. retire Todo lo lo que que tiene, alcance. que retire todo lo que tiene. ¿Sí? Supongamos que no. Esto se llama sin un mango exception. En realidad, tal vez la excepción debiera llamarse no te alcanza la guita. ¿Quieren que le llamemos no te alcanza la guita para ese monto? Como para que sea un poquito más representativo de lo que va a ser, ¿no? Lo denominamos de vuelta, como para darle. Bueno, No te alcanza la guita, ¿sí? Esta sería la excepción. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer vamos a cambiar esto acá sobre donde está, sin un mango exception. La renombramos. Le ponemos no te alcanza la guita. Ok, que lo cambie donde lo tiene que cambiar. Sigue heredando de runtime exception. Vamos a ver si nos quedó bien refactorizado esto. En la cuenta, la excepción se llama no te alcanza la guita. Acá lo que atrapamos es no te alcanza la guita. Y creo que estamos, ¿no? No hay otro lugar donde lo use. Y acá también, ¿no? Cuando hace el import del package exceptions, en la clase que está importando es no te alcanza la guita. Creo que vamos bien. Bueno, lo corremos por las dudas el main para ver si quedó todo bien refactorizado. Y después tocamos el código. Ahí quedó, ¿sí? Saldo inicial 100, saldo actual 200. Cuando deposite 100 y cuando quiero hacer la próxima operación no hay suficiente saldo, ¿sí? El saldo actual sigue siendo 200. Bueno. o sea que, profe, que el catch te corta el flujo de ejecución de esa partecita que tuvo una excepción, pero no te corta todo. No, en realidad el catch te atrapa la excepción. El corte se produce cuando vos lanzás la excepción, cuando vos creás la excepción. El corte es este. El corte en la ejecución del método retirar se produce acá al lanzar la excepción. Eso es el corte de ejecución, porque esta parte nunca se ejecuta, ¿sí? Esto, si se lanza excepción, esta parte no se ejecuta. Claro, Eso y nos el tiene resto que sí quedar se sigue claro. ejecutando, ¿no? Claro, sí, sí. Digo, esto es otro método, extraer, Claro. ¿sí? Es diferente. Yo ejecuto this retirar. Cuando ejecuto retirar, se va a ejecutar lo que pueda ejecutar de retirar, ¿sí? Si el monto que yo le pongo es menor, vamos bien, ¿sí? De hecho, hagamos una prueba, porque ¿qué le hicimos? Solo depositar, ¿no? Acá le hicimos depositar. Bueno, si le hacemos extraer un monto menor, debería andar bien. Hagámosle extraer y hagamos un saldo actual. Esto lo copio. Tuki. Vamos a extraer 50. ¿Sí? Y eso, este sí lo va a ejecutar. ¿Sí? Acá. Fíjate. O corremos otra vez. Estaba en 100.
depositamos 100, se fue a 200, ¿sí? Retiramos 50, se fue a 150. Extraemos, ahí, extrajimos 50, se fue a 150. Intentamos extraer 300, no hizo nada. En lugar de eso, como atrapamos la excepción, mostramos este mensaje, que es no hay suficiente saldo, cortó la ejecución, no extrajo nada, no extrajo los 300, y después en el flujo de mi programa main, porque esto es el main, no es el flujo de Claro. ejecución de extraer, ¿sí? Acá en el programa main mostramos el saldo actual y fíjate que no cambió, que está exactamente igual que antes. Lo que estamos demostrando con esto es que si ejecutamos el retirar, ¿sí? Ejecutamos el retirar con un monto que digamos que no pasa por esta parte del if, entonces se ejecuta esto de acá, sin ningún problema. Esta parte sí la ejecuta. Ahora, si lanza la excepción, no la ejecuta esta parte. Que es lo que Si nos pasó nosotros cuando no hacíamos el catch, en nuestro programa main, la última línea de código que imprime por pantalla el saldo actual, eso no se mostraría, ¿no? Sí, Si no el saldo hacemos actual se te va a mostrar si vos haces, si llamás al método extraer. Porque el try catch lo estamos haciendo en el método extraer. Ahora, Claro. el que te va a cortar la ejecución, el que te corta la ejecución es el retirar. Este es el que corta la Ahí va, ejecución. ¿Sí? ahí va. Este es el que corta la ejecución, retirar. ¿Sí? En el método extraer no estamos cortando la ejecución, estamos atrapando la excepción que genera el método retirar. ¿Me siguieron? Sí, ahora sí. Sí. Acá en el catch, entonces, atrapamos esto, que lo podría, esta excepción la podría hacer, o la podría lanzar, retirar, o cualquier otro método que venga acá abajo, en el orden. No tiene que ser el primero, no tiene que ser el segundo. Tiene que ser cualquiera de los métodos que se ejecutan dentro del try. ¿Sí? Cualquiera de los que están dentro del try, lo que hace el catch es agarra, ¿sí? ¿Cómo es? Agarra esa excepción. O sea, si encuentras esa excepción, lo primero que va a hacer es esto. Por eso, este catch puede haber varios catch, con varias excepciones. No importa el orden en el que se produjeron dentro del try. Lo que importa es el orden en que se atrapan. ¿Por qué? Por la acción que vas a tomar dentro del catch. ¿Me siguen ahí? Sí. ¿Sí? Mira, lo que vamos a hacer acá es, le vamos a poner otro system out, porque este es el ejemplo que tengo para que quede un poquito más práctico, ¿no? De lo que vamos a hacer a continuación. Lo que dijimos es, pongámosle otro mensaje al usuario diciéndole, no te alcanza, máquina. Te dejo sacar hasta tu saldo. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Nada, va a imprimir este mensaje que está acá. Si encontró si encontró esta excepción. Pero ahora hagamos algo un poco más piola. Hagamos lo que dijimos que va a pasar acá, ¿no? ¿Y qué podemos hacer acá para que ocurra lo que dijimos que va a pasar acá? Y que saldo sea igual a 0. Saldo sea igual a 0, ¿sí? O si lo querés ver así, como para que se vea un poquito más gráfico, saldo sea igual a saldo menos saldo, qué sé yo. Saldo igual a 0 es lo mismo, ¿sí? Esto es medio rebuscado. Saldo igual a 0. Estaría mal si llamamos al método retirar y le mandamos como parámetro lo que tenemos en el saldo. No. This.retirar saldo. ¿Qué puse mal? No, Solamente no es el método, profe, sin Claro, le asignación. tendrías que sacar el saldo igual. Sí, perdón. claro. Ahora sí. Es this, claro.
this.retirar saldo. Ahora sí. Sí, sí, ahí queda como más lindo. ¿Sí? Ahí queda mucho mejor. Estamos a su vez llamando al método. Entonces, es como que nuestro caso de negocio quedó casi completo, ¿no? Yo tengo un método, si querés, casi atómico, primitivo, que es el que se encarga de restar el monto que de la cuenta quieren retirar, ¿sí? Este es el método que resta de la cuenta el monto que quieren retirar. Pero tiene un control acá que lanza una excepción si resulta que querés retirar más del monto que tiene el saldo de la cuenta. Un caso de negocio así. Entonces, mi método expuesto para poder operar esa cuenta es retirar. Extraer. Yo te dejo extraer el monto. Llamo al método que va a retirar, que es el que me va a producir la excepción, o puede producir la excepción. Si no se produce la excepción, no pasa nada. Digo, no voy a atrapar nada, y en definitiva se ejecuta lo que diga acá en finally. Supongamos que acá abro un archivo y acá cierro el archivo, ¿sí? Si estás leyendo un archivo. Ahora, si se produce la excepción, se va a atrapar la excepción acá. Y se va a hacer lo que esté indicado dentro del catch, que corresponde a la excepción. Que en este caso es imprimir el mensaje programado en la excepción, que es un mensaje como mucho más amigable que si se produjera una excepción del sistema, o una excepción de runtime exception, o medio feita, que no corresponde, o illegal null point exception, si, no sé, ponele que vos quisieras leer una lista fuera de rango. Esto también podemos hacer ejemplos de ese tipo después más adelante. Pero por ahora, para que quede bien clara la idea, ¿no? Dentro del catch hago lo que tengo que hacer, lanzo los mensajes que quiero que lea el usuario y ejecuto lo que quiero que se ejecute. Vamos a probar a ver si ahora esto hace lo que tiene que hacer. ¿Qué debería ocurrir? Saldo inicial 100. Con la siguiente operación debería sumar 100 al saldo y quedar en 200. Con la siguiente operación de extraer debería restar 50 y quedar el saldo en 150. Con la siguiente operación de extraer va a lanzar la excepción, y como la excepción está programada para restar el saldo que tiene, como tenía 150, le va a restar 150 y el saldo actual tiene que quedar en 0, ¿ok? Eso debería pasar si todo sale bien. A ver si ocurre lo que tiene que ocurrir. Está ejecutando. Ahí va, ¿sí? 100, le sumé 100, fue 200, le resté 50, fue a 150. Se produjo la excepción la siguiente vez que quise ejecutar y dice no hay suficiente saldo. Le pusimos el mensaje no te alcanza máquina, te dejo sacar hasta tu saldo, y saldo actual quedó en 0. Es una forma muy básica y simple, pero que esto después al infinito, ¿no? Hay un montón de cosas que podemos hacer. Sáquenle como una foto a esto, es lo que nos interesa con el try catch. También se puede hacer acá adentro, ¿no? Queda claro que si se lanza la excepción, podríamos hacer algo, pero esta es la forma en que nosotros a partir de ahora vamos a atrapar excepciones y vamos a tomar distintas acciones a partir de esa situación, ¿sí? Entonces, profe, todos los métodos o las funciones que pongan el cuerpo del try, todos tienen que tener una validación, ¿no? No, sí, bueno, tiene sentido que sí, que tengan una validación, porque si no, no lo pones adentro del try. Lo podés poner igual, no pasa nada. Puede lanzar una excepción o no. Lo importante es después que haya un catch para atraparte esa excepción. Porque si no, no va a pasar nada, no vas a programar ninguna acción con esa excepción, ¿sí? Y tal vez se te escapa después. La idea es que hasta atrapar las excepciones que se puedan producir en alguno de los métodos que llamás dentro del try, ¿sí? Esa es la cuestión. Bueno, déjenme ver si vamos a seguir con el documento, a ver si nos agrega algún dato adicional más, que esto ya lo vimos.
Bueno, los constructores, ¿no? Podemos, cuando definimos nuestra business exception, en realidad nosotros le pusimos no te alcanza la guita, pero vos le podés poner el nombre que quieras a esa clase que extiende de runtime exception. Podés redefinir los constructores, podés redefinirle el mensaje, podés redefinirle el lanzable, la causa. Después vamos a trabajar más adelante con esto. O incluso un constructor donde le definas el mensaje y la causa, ¿sí? de la excepción. Me falta ver la parte de los tests ahora de cómo testear una excepción. A ver, excepción y hablar un poquito de excepciones chequeadas y no chequeadas. Bueno, volvamos un poquito al documento. Como dijimos, las excepciones chequeadas son las que vienen dentro de Java. En Kotlin, por ejemplo, no hay excepciones chequeadas. Son todas de runtime exception. De hecho, es lo que más se usa, ¿no? Déjenme ver si hay algo acá en el documento que valga la pena verlo. Si no, lo vemos ahora con casos prácticos. Acá hay más de try catch, que es lo que hicimos recién. Sí, tenemos que ver algo de alguna excepción chequeada. Un IO exception o a ver. A ver si tenemos acá algo. Bueno, esta ya es la parte de test. Bueno, de las excepciones chequeadas, tendremos que redefinir la firma del método. A ver si estaban acá los ejemplos de las chequeadas. Por ejemplo, si nosotros queremos verificar si se produce un IO exception, ¿no? En nuestro código. Bueno, ¿qué pasa con las chequeadas? Las chequeadas nos va a obligar a que nosotros redefinamos acá. Si yo además de verificar esto, quiero ver si se produce una excepción chequeada, voy a tener que en el nombre de mi método nombrar cuál es la excepción. Throws. Esperen que no. Esperen que se trabó. Vamos a hacer un ejemplo que está acá. A ver si lo pone acá alguno de chequeada. Estas son no chequeadas. Bueno, sí, es decir, si nosotros hubiésemos extendido la excepción nuestra, no desde runtime exception, que es no chequeada, la hubiésemos extendido directamente desde exception, lo que hubiese pasado es que nuestra excepción pasaría a ser una excepción chequeada. Ahí les voy a mostrar lo que pasa si acá en lugar de no te alcanza la guita, la extendiéramos de runtime exception, nosotros hiciéramos, bueno, a partir de ahora quiero chequear, no tiene mucha utilidad lo que les voy a mostrar ahora, no, de hecho no lo vamos a usar mucho, pero es necesario saberlo. Si ustedes extendieran en lugar de runtime exception, de exception, lo que va a pasar acá es que nos va a decir, no podés lanzar directamente esa excepción acá, porque la tenés que considerar dentro de la firma de tu método. ¿Sí? Y eso se corrige tan fácil como decir quick fix add throw declaration. ¿Sí? Entonces ahora tiene que ser declarada dentro de la firma del método retirar que vas a usar o que puede existir una
una excepción chequeada, ¿sí? No es más que esto, digamos. Puede ser una excepción de las que nosotros definimos si es que necesitamos que extienda desde la clase exception, como mostramos acá, de este gráfico que está acá. Si hereda de acá, va a pasar a ser una excepción chequeada, entonces tiene otras características, además de que graba logs de Java y graba otras cosas más que probablemente no las necesitemos. Las que nosotros hagamos siempre van a extender de runtime exception, ¿sí? Pero si de casualidad necesitan alguna propiedad o atributo o método específico que tienen las excepciones que son chequeadas, entonces sí o sí van a estar obligados a declarar la excepción dentro de la firma del método, en este caso retirar, como throws no te alcanza. Y después el resto, bueno, acá vamos a tener algunos problemitas más porque también tienen que usar esa excepción, ¿sí? Hay que declararla también acá, en el método extraer, ¿sí? Porque si no, no la va a poder considerar acá. Y bueno, después el resto es todo lo mismo, ¿sí? Lo tenía que decir. Siempre vamos a usar the runtime exception, porque son las que nosotros podemos controlar y vamos a lanzar mensajes, pero sepan que existen también las excepciones de este tipo que tienen otras consideraciones que nosotros no las vamos a necesitar en principio para lo que vamos a programar. Sí, aunque tengo entendido que, bueno, ya en otros aspectos como que es mala práctica el usar runtime exception para Chequeadas. todo. Exactamente, sí, sí. Sí, también puede ser. Esperar. ¿Siguen ahí? Pues se me puso como medio lenteja esto. Sí, 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 sí. estamos acá. Ok. Me tiró como un cartel del el visual diciendo que che, le estás dando rosca y máquina. Bueno, esto lo vamos a borrar y vamos a volver al ejemplo después que voy a subir para que les quede usando runtime exception. Sí, tal vez sea mala práctica usar todo, pero si estamos hablando de Java, ya vienen excepciones chequeadas de Java, así que está bueno usarlas. Pero para lo que vamos a programar nosotros en esta materia, o por lo menos la cátedra, nos va a indicar que no va a hacer falta que usemos chequeadas, ¿sí? Porque no vamos a hacer ejemplos donde vamos a leer archivos, vamos a acceder a bases de datos. Esperen que vuelvo a arreglarlo. Y acá en la excepción vamos a hacer que extienda de runtime exception. ¿Sí? Y ahí creo que quedó arreglado. Save all. Bueno. Por acá el tema de excepciones. De lo que vamos a ver hoy. Después vamos a ver mucho más de excepciones. Es una intro a cómo manejar el try catch en excepciones no chequeadas que vamos a poder programar nosotros. Y esta es una que hicimos, pero después ustedes van a definir en su código todas las excepciones que quieran usar y necesiten usar. Voy a hacer una tomada de lista ahora y después vamos a ver el patrón command. Me está poniendo muy pesada la compu. Vamos. Estoy acá, yo no sé si me siguen escuchando, pero la máquina se me puso recontra lenta. Sí, profe, acá estamos. Sí, ok. Téngame un cachitín de paciencia porque está súper lento esto. Ahora
si no ahora tomo lista. Hacemos una breve pausa, reinicio, porque me parece que le estoy dando rosca al Ubuntu y se me debe haber llenado la memoria. Ahí vamos. Vamos. Clases. Somos comisión 2. Acá. Hoy es 15, ¿no? Todo el día. Sí, asistencia. Bueno. Aranis, Rocío. Voy a poner. Esperen, voy a poner la pantalla del otro lado, así puedo ir viendo los que me dan el presente por chat. Ahí voy, Bánquenme que está súper lento esto. Sí, voy a pegarle una reiniciada cuando hagamos la pausa porque está consumiendo muchos recursos. Vamos al chat. ¿Ustedes la ven en alta calidad la pantalla compartida o la ven medio pixelada? ¿Cómo la ven en calidad? Porque tal vez le puedo No, bajar se ve bien.